Bienvenido a Raíces Bíblicas. Después de aprender por qué Dios guarda silencio, cómo esperar su respuesta y cómo reconocer su voz, hoy abordaremos una de las preguntas más difíciles para todo creyente. ¿Por qué Dios responde no a algunas de nuestras oraciones? Todos hemos vivido ese momento en el que oramos con fe, lloramos delante del Señor y, aún así, la respuesta no fue la que esperábamos. ¿Significa eso que Dios dejó de amarnos? La Biblia nos da una respuesta llena de esperanza. Es importante comprender que Dios siempre responde nuestras oraciones, pero no siempre responde con un sí. A veces dice, espera. Otras veces cambia nuestro corazón antes que nuestras circunstancias. Y en ocasiones responde con un no. Aunque esta respuesta puede doler, nunca nace de la indiferencia, sino de su amor perfecto y de su sabiduría infinita. Nuestro Padre Celestial ve lo que nosotros no podemos ver. El texto base se encuentra en Santiago 4:3, donde leemos: Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Estas palabras nos invitan a examinar nuestras motivaciones. No basta con pedir. También debemos preguntarnos por qué estamos pidiendo. Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que también conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón. La primera razón por la que Dios puede responder no es porque lo que pedimos no contribuye a nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces deseamos cosas que parecen buenas desde nuestra perspectiva, pero que podrían alejarnos del propósito de Dios. Él no concede todo lo que queremos. Concede aquello que nos acerca más a Cristo y produce un fruto eterno. Pensemos en un padre que ama a su hijo. Si un niño pequeño le pide jugar con un cuchillo afilado, un buen padre responderá con un rotundo no. El niño quizá no comprenda la decisión e incluso piense que su padre le está negando algo bueno. Sin embargo, ese no nace del amor y de la protección. De la misma manera, Dios muchas veces nos niega aquello que podría herirnos, aunque nosotros aún no podamos entenderlo. El apóstol Pablo vivió una experiencia que ilustra esta verdad. En 2 Corintios 12, pidió 3 veces al Señor que quitara el aguijón en la carne. Humanamente parecía una petición justa. Sin embargo, Dios no eliminó aquella dificultad. En lugar de eso, respondió: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no cambió la situación de Pablo. Transformó a Pablo en medio de la situación. Esta historia nos enseña que, en ocasiones, el mayor milagro no es que Dios quite el problema, sino que nos dé la gracia necesaria para permanecer firmes. Muchas veces pedimos una vida más fácil, mientras Dios está formando un carácter más parecido al de Cristo. Su objetivo principal no es nuestra comodidad, sino nuestra transformación. Quizá hoy recuerdas alguna oración que Dios no respondió como esperabas. Tal vez, con el paso del tiempo, descubriste que su respuesta fue la mejor, o quizá todavía no logras entenderla. En la siguiente parte, veremos otras razones bíblicas por las que Dios dice no, y cómo podemos confiar en su voluntad, incluso cuando no comprendemos sus caminos. Existe una segunda razón por la que Dios puede responder no, porque su plan es mejor que el nuestro. Nosotros vemos el presente. Dios contempla el principio y el final al mismo tiempo. Lo que hoy parece una oportunidad perfecta puede convertirse mañana en una carga difícil de llevar. El Señor, en su infinita sabiduría, muchas veces nos protege de aquello que todavía no podemos comprender. La Biblia nos presenta el ejemplo del rey David. Él deseaba construir el templo para Dios. Era un anhelo noble y sincero. Sin embargo, el Señor le respondió que no sería él quien lo edificara,
sino su hijo Salomón. David pudo haberse sentido rechazado, pero entendió que el propósito de Dios era superior al suyo. Aceptó la voluntad del Señor con humildad y preparó todo para que la siguiente generación cumpliera esa misión. Esto nos enseña una verdad importante. No todo deseo correcto corresponde al tiempo o al propósito que Dios tiene para nosotros. A veces la respuesta es no. No porque el sueño sea malo, sino porque Dios ha preparado una tarea diferente. Cuando confiamos en su voluntad, dejamos de medir el éxito por lo que logramos y comenzamos a medirlo por nuestra obediencia. Hay una tercera razón que encontramos en las Escrituras. El pecado puede afectar nuestra comunión con Dios. Esto no significa que Dios deje de amar a sus hijos, sino que una vida de desobediencia puede impedir que disfrutemos plenamente de su dirección y de sus bendiciones. El Señor nos llama primero al arrepentimiento y a restaurar nuestra relación con Él. El profeta Isaías escribió: «Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios». Estas palabras no presentan a un Dios distante, sino a un Dios santo que desea un corazón sincero. Antes de preguntarnos por qué Dios no responde como esperamos, debemos preguntarnos si estamos dispuestos a vivir conforme a su voluntad. Sin embargo, debemos evitar caer en un error muy común. No toda oración sin respuesta inmediata es consecuencia de un pecado personal. Job sufrió profundamente sin que su dolor fuera el resultado de una falta específica. Dios tenía un propósito mucho más grande que Job, solo comprendería al final. Por eso no debemos juzgar el sufrimiento de otros, ni asumir que toda dificultad es un castigo divino. Cuando Dios responde no, nuestra fe es puesta a prueba. Es fácil confiar cuando recibimos exactamente lo que pedimos. Lo difícil es seguir creyendo cuando su respuesta es diferente a nuestros deseos. Pero la fe madura no consiste en conseguir todo lo que queremos. Consiste en confiar en el carácter de Dios aun cuando no entendamos sus caminos. Hasta aquí hemos visto que Dios puede responder no, porque nuestras motivaciones necesitan ser examinadas, porque su plan es mejor que el nuestro, y porque desea una relación de obediencia con sus hijos. En la última parte, descubriremos cómo reaccionar correctamente cuando Dios responde de una manera que no esperábamos, y por qué. Muchas veces, un no del Señor puede convertirse en la mayor bendición de nuestra vida. Llegamos a una de las preguntas más importantes de este estudio. ¿Cómo debemos reaccionar cuando Dios responde no? La respuesta bíblica no es la frustración ni el resentimiento, sino la confianza. Nuestra fe no puede depender únicamente de recibir aquello que pedimos. Debe descansar en el carácter de Dios. Él sigue siendo bueno, fiel y soberano, incluso cuando su respuesta no coincide con nuestros deseos. El ejemplo más grande lo encontramos en Jesucristo. En el huerto de Getsemaní, antes de ir a la cruz, oró diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». El Padre no quitó la copa del sufrimiento. Aquel no permitió que se cumpliera el plan de salvación para toda la humanidad. Lo que parecía una derrota terminó siendo la mayor victoria de la historia. Esto nos enseña una verdad profunda. El no de Dios nunca es el final de la historia. Muchas veces es el camino hacia un propósito mucho más grande. Nosotros vemos una puerta cerrada. Dios ve un futuro que aún no alcanzamos a imaginar. Cuando entendemos esto, dejamos de preguntar: ¿por qué me negaste esto? Y comenzamos a preguntar: Señor, ¿qué quieres enseñarme por medio de esta respuesta? Romanos 8:28 declara: «Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Observa que el versículo no dice que todas las cosas sean buenas, sino que Dios puede usar incluso el dolor, la espera y las respuestas difíciles para cumplir su propósito. Nuestro Padre tiene la capacidad de transformar aquello que hoy nos hace llorar en un instrumento para su gloria y para nuestro crecimiento. Quizá hoy estás orando por una puerta que permanece cerrada, una sanidad que aún no llega, un empleo que no aparece o una situación familiar que parece no cambiar. No permitas que una respuesta diferente destruya tu confianza en Dios. Él nunca deja de escuchar a sus hijos. Aun cuando digan no, su amor permanece inalterable y su plan continúa siendo perfecto. Padre Celestial, gracias porque tú conoces lo que nosotros no podemos ver. Perdónanos cuando hemos dudado de tu amor al recibir una respuesta diferente a la que esperábamos. Ayúdanos a confiar en tu sabiduría, a descansar en tu voluntad y a creer que tus planes siempre son mejores que los nuestros. Danos un corazón obediente que pueda decir, como Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy te invito a hacer un ejercicio espiritual. Piensa en una oración que Dios respondió de una manera diferente a la que esperabas. En lugar de verla como una decepción, preséntala nuevamente delante del Señor y pregúntale, ¿qué estás formando en mí por medio de esta respuesta? Tal vez descubras que aquello que interpretaste como un rechazo era, en realidad, una muestra de su cuidado y de su amor. Gracias por acompañarnos en este cuarto episodio de Raíces Bíblicas. Recuerda esta verdad. Dios nunca responde para dañarte. Responde conforme a su amor, su sabiduría y su propósito eterno. Si este estudio fortaleció tu fe, compártelo con alguien que esté luchando por entender una respuesta de Dios. Suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo episodio, donde seguiremos profundizando en las verdades eternas de la palabra de Dios.